Está bien. Bueno, hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes, estamos ya en el último día de la semana. No sé si ustedes ya revisaron la programación de la clase, cómo vamos cuando tenemos la otra prueba conceptual. ¿Lo recuerdan ustedes, muchachos? Déjenme revisarlo a mí porque como hay fechas de tantas actividades y ahora como se han dividido, ya no son exámenes, sino pequeñas pruebas, eh, pues uno a veces se pierde, tiene que ir a revisar la programación. ¿Cómo van? ¿Han estudiado? Por cierto, hay pequeñas modificaciones que yo se las voy a hacer ver. Eh, Déjenme rectificar eso y la siguiente semana les comento. Esta la hicimos pues en esta semana, ¿verdad? Lo que corresponde a lo que hemos estado hablando. La segunda prueba conceptual es el 18. 18 es el lunes. El lunes tenemos la segunda prueba conceptual. Entonces, ¿de dónde viene eso? De todo lo que hemos visto de fuerza eléctrica y campo eléctrico, ¿sí? De lo que hemos estado hablando. Y el día de hoy, pues terminamos de ver lo que es exactamente lo que es el campo eléctrico con algunos ejemplos, ejercicios, más ejercicios. Y, y pues para el día lunes, como repito, es una prueba conceptual, algo que no debe de presentarles mayor dificultades a ustedes, ¿verdad? Prueba conceptual, en realidad, las pruebas, pues aquí sí necesitan algo de práctica, ¿verdad? Algo, realizar algún procedimiento, pero en general, pues no es ejercicios como los que nosotros desarrollamos, como estos que hemos estado discutiendo. Son preguntas que se contestan de una forma más expedita. Entonces, vamos a trabajar en más ejemplos, jóvenes. Igual, ¿verdad? Recuerden que ustedes tienen diferentes referencias bibliográficas para trabajar más. Vamos a trabajar, bueno, tenemos esta guía, ¿verdad? Vamos a ver si después podemos hacer un repaso de algún otro ejercicio que quieran discutir. Pero en lo particular, por ejemplo, el ejercicio 6 para resolver, vamos a ver un cilindro. Bueno, el del cilindro no lo vamos a poner porque habíamos dicho que para distribución de carga volumétrica no lo íbamos a evaluar, ¿verdad? Pero igual, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. El ejercicio el de esta figura encuentra el campo eléctrico para una espira cuadrada con densidad de carga uniforme y que tiene el lado A. Para poder hacer este ejercicio, lógicamente, si ustedes se van con las integrales, les van a quedar pues 2, 4 procedimientos que realizar y se volvería demasiado tedioso si ustedes lo intentan hacer por las integrales. Para hacer ejercicio hay una forma más sencilla. Yo les diría que trabajen este ejercicio, el número 5 primero, y después lo hacen. De hecho, el número 5 lo podemos trabajar, ¿verdad? Para que ustedes lo miren el desarrollo de eso y se puede aplicar ese resultado para poder resolver esto de una forma menos laboriosa que si ustedes se van con las integrales. El número 9, existe carga distribuida con densidad superficial sobre un círculo de radio A, el círculo descansa en el plano XY. Pues este no debe presentar mayor dificultad. Es un círculo, de hecho es mucho más sencillo que los últimos problemas que hemos trabajado. Y después cuando A tiende al infinito, me pide que encuentre el campo eléctrico, que viene siendo el ejemplo que nosotros resolvimos. De hecho, ya lo resolvimos prácticamente este problema, ¿verdad? Cuando trabajamos el del plano, lo trabajamos con un círculo, lo único que los límites de integración ya no eran de no es este problema, más bien. Este mismo problema, lo único que es densidad de carga constante, o este mismo problema que trabajamos del plano infinito, lo único que ya los límites de integración ya no serían de 0 a infinito, sino de 0 al radio A, ¿verdad? Porque nosotros lo trabajamos en coordenadas cilíndricas. Entonces, prácticamente eso está resuelto. Y el número 10, una capa esférica con radio de alcance de una superficie de K, densidad de carga sigma, de la cual se quita una pequeña pieza, B mucho menor que A, el radio de B es mucho menor que A. ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo en el centro de esa abertura? Bueno, este ejercicio no está tan difícil.
se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo razonen y lo planteen también, lo desarrollen. Entonces, vamos a resolver este para que les quede como ejemplo, para que ustedes como respuesta, para que ustedes puedan trabajarles pila. Igual, repito, voy a tratar de buscarle algunos otros ejercicios para que ustedes los trabajen de otros libros de texto, los trabajen y puedan pues practicar un poco más. Arco circular, ¿por qué le puso arco? Aquí no es arco circular. Este es una línea con densidad de carga constante, ¿verdad? Y finita, es una línea finita. Es una línea finita. Entonces, creo que hay un error ahí con la información de la figura, con la descripción de la figura. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Esto no le corresponde a este problema. Vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Es una línea finita. La figura es una línea finita. Entonces, leo el problema. Tal vez lo amplío un poco más para que se pueda ver mejor. Voy a leer el problema. Entonces, existe carga distribuida con densidad de carga lineal constante, ¿verdad? Tengo densidad de carga lineal constante, eso es muy bueno. Los problemas se facilitan en teoría, ¿verdad? Se hacen un poco más sencillos cuando trabajamos densidad de carga constante. Sobre la recta que tiene longitud finita, que se muestra en la figura 4. Esta figura, la longitud de esa recta, si quieren la dibujo de otro color, ¿verdad? Pero creo que está bien claro en el dibujo, es esta. ¿Sí? Esta es la longitud, ahí es donde yo tengo distribución de carga lineal constante. Entonces, encuentre quién es el campo en el punto P, en este punto. Observen que me está dando el punto P en coordenadas cilíndricas. De alguna forma, el autor, ¿verdad? Porque creo que es en Bagnes también, el autor ya nos está diciendo fácilmente que es más fácil para encontrar lo que es el campo eléctrico, ¿verdad? Utilizando lo que son el vector de campo, ¿verdad? El vector que me apunta al punto de campo, que lo utilice en coordenadas cilíndricas. ¿Verdad? Igual, ya vamos a ver si presenta alguna dificultad, si llegásemos a trabajar en otro tipo de coordenadas. Entonces, ¿pero por qué me dice eso? Porque el problema tiene simetría, ¿verdad? Es decir, la misma situación que nosotros vimos de la línea infinita, no importa dónde yo me estoy ubicando en otro punto, siempre y cuando sea en la misma circunferencia contenida a la misma distancia de esa línea, la magnitud del campo tiene que ser la misma, lo único que debería cambiar sería la dirección, por la simetría del problema, ¿verdad? Por justamente cómo está distribuida la carga. Espero que lo noten ustedes. Y si no, pues pueden preguntar y las dudas que tengan y yo en lo que me sea posible trataré de responderles y ayudarles. Entonces, con la ayuda de la distancia R2 y R1, ahí están graficadas, ¿verdad? Que son las distancias entre los extremos de la línea al punto P, encuentre quién es el campo E en función de los ángulos, de estos ángulos que se me forman ahí, que se muestran, ¿verdad? Encontrar quién es C, hay otro inciso, para el caso especial en que la parte de arriba y la parte de abajo corresponden a L, es decir, toda la línea es 2L. En otras palabras, el sistema de referencia que nosotros hemos elegido para el otro inciso es tal que lo colocamos exactamente en el centro, ¿verdad? Exactamente en el centro de mi figura. Entonces, el punto P se encuentra sobre el plano XY. Repito nuevamente, el otro inciso es que yo elija mi sistema de referencia exactamente en el centro y el punto P corresponde al plano XY. Entonces, ¿estamos claros, jóvenes? ¿Preguntas en el enunciado? ¿Tienen alguna consulta? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre para estos tipos de problemas? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues venimos y identificamos quiénes son las cargas, ¿verdad? Déjenme utilizar Q.
Q minúscula. Lo que estoy diciendo es que toda la carga Q, ¿verdad? Que está distribuida en esa línea, entre su longitud, la longitud de eso vamos a ver, bueno, la medida de la longitud de eso sería L1 más L2, ¿verdad? Eso tiene que ser a la densidad de carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o dicho de otra forma, estoy agarrando en este caso un pequeño diferencial, ¿verdad? De esa longitud, pero está localizado sobre el eje de la Z. Eso también, esa densidad de carga, no es más que el diferencial de carga entre ese diferencial de Z, esa pequeña longitud. ¿Por qué es constante? Justamente porque esto es constante. Entonces, muy bien, lo que tenemos que hacer siempre va a ser ubicar, déjenme escribir esto entonces al otro lado. Ubicar, vamos a tener que ubicar lo que hemos estado haciendo. Vamos a ubicar mi vector de la fuente, ¿verdad? Mi vector de fuente. Y en este caso, el vector de la fuente, yo creo que eso se puede, y es claro, ¿verdad? Se puede identificar fácilmente en coordenadas rectangulares o en cilíndricas, porque tiene un componente en Z, ¿verdad? Va en el plano del eje, va en el eje de la Z, entonces la componente en Z es fácil de identificar ahí, es decir, el vector que me apunta a la carga, fácilmente yo puedo identificar que eso es Z primado, Z unitario, ¿verdad? Entonces, bueno, identifico ahora mi vector de punto de campo, lo mismo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Entonces, mi vector de punto de campo, yo creo que tampoco es difícil, repito, identificarlo. El autor ya me está sugiriendo que utilice coordenadas cilíndricas, por lo que comenté hace un momento. ¿Quién es ese vector en coordenadas cilíndricas, jóvenes? Denme la respuesta, por favor. Entre más ligero lo hagan, mejor, porque así vamos a discutir el otro, cómo trabajar por lo menos un otro problema. ¿Quién es ese vector que me apunta al punto de campo? Nadie. Rho en rho unitario. Rho en rho unitario. Muy bien. ¿Solo eso? Si solo es eso, no estaría malo. Porque esto, rho en rho unitario, es un vector que está en el plano de Quiché. ¿Verdad? Rho en rho unitario es este. Rho en rho unitario es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué le hace falta para poder yo llegar hasta el punto que está arriba? Pues sumarle ese otro vector. ¿Y ese otro vector quién es? Z. Z en Z unitario, ¿verdad? Z en Z unitario. Es decir, ese punto está ubicado a una distancia Z de mi punto de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería rho en rho unitario más Z en Z unitario. ¿Sí? Repito nuevamente, si quieren, esto ya lo tenemos claro, es decir, desde aquí hasta aquí, yo tengo una distancia Z, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos ahora? Entonces, bueno, magnífico. Muy bien, muchas gracias. Déjenme borrar esto para... La figura la vamos a seguir ocupando más adelante. Entonces, para que no me haga tanto bulto ahí. Entonces, cheque. Venimos ahora y construimos nuestro vector de posición relativo. ¿Verdad? ¿Quién es eso? Pues eso va a ser rho en rho unitario más z menos z primado en dirección z unitario. Por lo tanto, la magnitud de eso sería rho al cuadrado más z menos z primado al cuadrado. La magnitud al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, cheque, muy bien. Ya tengo identificado mi vector de campo, mi vector que me apunta a la carga, a la fuente, y ya tengo mi vector relativo. Bueno, calculemos entonces quién es el campo eléctrico que me va a generar entonces esa barra. Observen que es el mismo problema, ese problema ya lo habíamos discutido anteriormente, ¿verdad? El campo eléctrico sería la contribución del campo eléctrico que me producen todos esos pequeños diferenciales de carga. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, 1 sobre 4pi epsilon sub 0,
la integral, ¿verdad? Lo voy a poner aquí para que no se les vaya a olvidar. De esa pequeña distribución de carga actuando, ¿verdad? A una distancia R. Eso. Pero eso es equivalente, ya cuando hacemos el cambio a la parte espacial, esto de aquí no es más que lambda por d de z, ¿cierto? Lambda por d de z, ¿sí? Lambda por d de z, entonces sería, y de hecho lambda es una constante, la puedo sacar afuera de la integral, sería d de z primado, la magnitud de r elevado a la 3 más z primado al cuadrado elevado a la 3 medios para arriba tener pues por r, ¿verdad? ¿Y quién es r? Pues sería rho unitario más z menos z primado a la z unitario. ¿Sí? ¿Desde a dónde estoy integrando? Pues estoy integrando con respecto a la parte espacial, a la longitud. Entonces, mi sistema de referencia me dice que voy a integrar, ¿verdad? Desde la parte de abajo de mi cable, de mi longitud. Eso es negativo L1 hasta L2. ¿Sí? Negativo L1 hasta L2. Esa es la integral que nosotros tenemos que resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues ya lo hemos hecho, ya lo hemos trabajado varias veces. Observen que aquí sí yo puedo, ¿verdad? Sacar la proyección directamente a lo largo de ρ y sacar la proyección directamente a lo largo de z. ¿Por qué? Porque yo no tengo contribuciones del ángulo, ¿verdad? Sumas. Ahí no hay contribuciones en lo absoluto de las sumas. Entonces, sí yo puedo decir que la contribución a lo largo de ρ, eso no es más que el producto punto del campo por ρ unitario. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Y eso qué es igual? Pues el producto punto de eso, pues puedo esto, pues me va a quedar lambda. Rho es una constante porque estoy integrando con respecto a z, ¿verdad? Rho es la distancia que me mide, desde ese punto hasta la barra. Entonces, eso sería entonces la integral de negativo L1, L2, de dz, y esto es. Entonces, búsquenme y díganme qué integral, cuál sería la solución de eso. ¿Cuál de las integrales me ayuda a resolver eso? De las listas que tenemos. Para que ustedes miren que las integrales, casi todas se resumen a esa que tengo ahí. Si me hace falta alguna, ¿verdad? Yo la voy a ir agregando. Déjenme ir revisando las integrales que nos van a ir saliendo en los problemas y yo se las voy a ir colocando ahí. Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? Denme el resultado de la integral de un solo. Díctenmela, por favor. Busquen ustedes la tabla y díctenmela. ¿Alguien ya lo hizo? Jóvenes, por favor. ¿Están conectados todos? Hoy solo tengo 9. ¿Qué pasa? No me diga que ya se están asustando. ¿O será que tienen otra actividad o ya se fueron de pachanga porque hoy es viernes? ¿Quiénes de ustedes viven en Tegucigalpa? Yo soy de Tegucigalpa. Ah, excelente. Bueno, usted tiene que esperar hasta la noche, ¿verdad? Para salir.
Pues Ah, ya. Ah, bueno. Entonces, bueno, cualquier hora es conveniente. sí, ¿verdad? Sí, Ey, hombre. pero ahora ya no hay mucho lugar para hacer, que las discotecas están abiertas, parece, ¿verdad? Desde hace días. Los cines, pues yo miro que los cines no hay mucha afluencia de gente. ¿Y ahora qué se puede hacer? Pues las discotecas sí están la mayoría cerradas, pero los estancos, la mayoría están abiertos. Ah, ya. Las discotecas están cerradas entonces y los Sí. estancos. Ah, ya. Sí, va. Bueno, si a usted le gusta un Con, poquito el licor, con, está bien, con, pero todo- eso con lleva la todas perdición. con todas las medidas de bioseguridad. Sí, ¿y qué más medida de bioseguridad? Si ahí es alcohol, el virus en el alcohol, creo que no sobrevive usted. Bueno, entonces, denme el resultado, muchachos. Lic sería Escucho. z menos z primado Muy bien. sobre rho al cuadrado, raíz de rho al cuadrado más z menos z primado al cuadrado. Más z menos z primado al cuadrado. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Esto sería evaluado desde negativo L1 hasta L2, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos la evaluación de eso. Eh, hagamos la evaluación de eso. Todos, por favor, verifiquen la respuesta de su compañera porque si hay algún error, pues vamos a tener errores en la solución, ¿verdad? Entonces, recuerden que estoy derivando con respecto al primado, ¿verdad? No con respecto a la sin primar. Entonces, ahí es muy importante porque si no lo que habría sería una diferencia de signo, ¿sí? ¿O no? No, ¿verdad? No importa porque z menos z primado al cuadrado es lo mismo que tener z primado menos z al cuadrado. Sí, de hecho no importa. Bueno, muy bien, excelente. Vamos bien entonces. Entonces, hacemos la sustitución. De eso me va a quedar entonces z menos L2 rho cuadrado más z menos L2 al cuadrado. Todo esto menos bueno, el menos de que me sale de la sustitución, ¿verdad? De la evaluación, z más L1 rho cuadrado más z más L1. Y aquí tengo un error, permítanme. Esto no es al cuadrado. Al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Todos de acuerdo con eso, jóvenes? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué con eso? Pues lo que andamos buscando nosotros, esa sería la respuesta en todo caso. Pero recuerden que el ejercicio, y ahí no se puede simplificar más, ¿verdad? Los denominadores son diferentes. Tal vez sacar factor común el rho cuadrado y dejarlo de esta manera, 4 pi epsilon sub 0 rho, y todo lo demás, ¿verdad? Y este término, lo único que saqué factor común fue el rho cuadrado y ese otro término. Pero no lo puedo copiar directamente para no estar copiando tanto. Entonces, pero el problema, lo que me estaba pidiendo era que dejara la respuesta expresada, exprésela en la función de los ángulos alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Con la ayuda de estas distancias, exprese la respuesta en términos de los ángulos. Ah, bueno, entonces cuando me dice con ayuda de estas distancias, R1 y R2, yo puedo identificar entonces lo siguiente, ¿sí? ¿Quién es R1 y quién es R2? Observen que yo tengo, si quieren déjenme hacer la figura, ¿a dónde? Bueno, déjenme traer esa figura, porque ahí arriba la tengo un poco manchada, entonces déjenme, la pego aquí para poder hacer la identificación. Bueno, no ocupo todo, solo ocupo la figura. Solo la figura. Entonces, déjenme copiar esta figura aquí para hacer la identificación. Entonces, ¿quién es R1 y quién es R2? Observen que yo aquí tengo un triángulo rectángulo y en la parte de arriba también tengo un triángulo rectángulo. Y yo puedo ver que esta medida de aquí no es más que tener Z más L1.
¿Estamos de acuerdo? La medida, la longitud. El negativo es porque nosotros estamos utilizando un sistema de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Y hacia abajo medimos cantidades negativas. Y tenemos que este otro cateto, en el triángulo rectángulo, eso es ρ. Entonces, yo puedo identificar que R1 no es más que tener raíz cuadrada de ρ al cuadrado más z más L1 al cuadrado. En otras palabras, yo puedo ver que este término que está aquí, ¿verdad? Eso que está en el denominador, eso no es más que tener R1, ¿cierto? Y yo puedo hacer exactamente lo mismo con el triángulo de arriba. Yo puedo ver que esta medida, esta longitud de aquí, eso no es más que tener toda esta medida, que es L2, menos esta medida de aquí, que no es más que Z. Sería L2 menos Z, ¿cierto? Entonces yo puedo ver que esto de aquí no es más que tener ρ cuadrado más L2 menos Z al cuadrado. Pero L2 menos Z al cuadrado es lo mismo que tener Z menos L2 al cuadrado. Entonces, esta expresión que yo tengo acá, pueden ver ustedes que eso no es más que tener R2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para relacionar los ángulos, que es lo que me está pidiendo el autor, identifico lo siguiente. Voy a identificar entonces, puedo identificar que Z menos L2, ¿sí? Z menos L2, esto sería entonces tener negativo, ¿estamos de acuerdo? Lado opuesto entre hipotenusa. ¿Y quién es el lado opuesto entre la hipotenusa? Eso es el seno del ángulo. ¿Y quién es el ángulo ahí? Alfa 2, ¿verdad? El seno de alfa 2 es lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces, magnífico. Ya tengo identificado con respecto al ángulo ese primer término. Vengo y hago lo mismo con respecto al segundo término, menos, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver que lado opuesto entre hipotenusa también ahí es el seno de alfa 1. Entonces me quedaría seno de alfa 1, ¿verdad? Me quedaría aquí el término. ¿Todos de acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, magnífico. Eso tendría entonces negativo lambda sobre 4pi epsilon sub 0 rho. Eso me quedaría entonces el seno de alfa 1 más el seno de alfa 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tengo quién es la componente a lo largo de rho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, hasta el momento? ¿Se va entendiendo todo? Muchachos, muchachas. Sí, licenciado. Sí, hay un signo menos que no me gusta en esa expresión, ese signo menos que quedó ahí. Porque el campo, si ustedes observan, si esto de aquí es positivo, el campo tiene que apuntar saliendo de la longitud, ¿verdad? Es decir, hacia afuera. Hacia afuera debería ir la componente en ρ. Lo sabemos, ¿verdad? Porque ya ustedes saben cómo más o menos van representadas las líneas de campo. Cuando tengo carga positiva van hacia afuera de la carga. Pero ahí tengo ese signo menos que es el que me está preocupando por qué sale eso. Y quiero ver en la integral a ver si hay algún error ahí. No sé si me doy a entender, muchachos, ¿verdad? Tengo un signo menos que ese signo menos es el que de alguna forma me preocupa. Y de hecho sí me preocupa por... vamos a ver por lo siguiente, que aunque esto es válido, esta expresión que ustedes me dieron no es cierta. Hay un signo menos que le hace falta ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que aunque esto es cierto, ¿verdad? Ustedes están, me imagino que la integral es de con respecto a x, ¿verdad? La integral que les aparece a ustedes es esta, a la 3 medios. Es decir, obligatoriamente no habría ningún problema. Sí. Entonces, obligatoriamente, si esto es válido, ¿verdad? Esto es válido, lo que hicimos aquí, porque esto fue el resultado que ustedes me dieron. Entonces, lo que hicieron ahí ustedes fue al final un cambio variable. Z primado menos Z, D de U igual a D de Z primado, ¿cierto? Entonces, y ustedes me la dieron en términos de esto. Es decir, si hicieron el cambio variable ahí,
¿verdad? Si hicieron el cambio de variable ahí, hay un signo menos que no me dieron. Esto sería negativo z primado. Entonces, aquí, si me lo dieron así, debe de haber un signo menos ahí, en ese factor. No sé si me doy a entender. ¿Pueden verlo todos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, hay un pequeño error ahí. No voy a borrar todo porque ya me lo dieron así, ¿verdad? Lo que hubiéramos hecho, en todo caso, sería invertir esto, pero al final sale más fácil poner el signo menos. Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que recordar la connotación, ¿verdad? Que ustedes, bueno, lo que ustedes ya aprendieron de cursos previos y lo que estamos ahorita aprendiendo de una forma más profunda. Entonces, hay un signo menos ahí, que tengo que escribirlo, un signo menos, un signo menos. Entonces, este es un signo más. Repito nuevamente, si la densidad de carga es positiva, ustedes ya saben cómo deben ir las líneas de campo. Tienen que ir saliendo, alejándose de la carga, no entrando a la carga, ¿verdad? Entonces, eso es positivo. Bueno, entonces, muy bien. Vamos bien. Cheque. Entonces, vamos ahora a calcular, ya tengo la componente a lo largo de ρ. Vamos a calcular la componente a lo largo de z. ¿Sí? Entonces, calculemos la componente a lo largo de z. Y la componente a lo largo de z de esto es con el producto punto de z unitario, la proyección del campo. Entonces, nuevamente hago el producto punto de eso, ¿verdad? Eso me va a quedar lambda 4pi epsilon sub 0. Déjenme copiarlo. Lambda 4pi epsilon sub 0. La integral de negativo L1, L2. Me queda z menos z primado. Z menos z primado d de z primado, estoy integrando con respecto a d de z primado, entre ρ cuadrado más z menos z primado al cuadrado, esto a la 3 medios. Bueno, entonces, nuevamente, no nos vamos a poner a resolver esto, lo tenemos también en las tablas. Búsquenme en la tabla y me dan el resultado de un solo. Tengan cuidado con ese signo menos, ¿verdad? Tengan cuidado con ese signo menos, porque si ustedes hacen un cambio variable, ¿verdad? Entonces, si hacen el cambio de variable, es esto, pero tiene que salir un factor de un signo menos afuera. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Si ustedes encuentran en las tablas esta expresión, no hay ningún problema, ¿verdad? El resultado que me den, en lugar de x, sería z primado menos z, porque ya he sacado el factor del signo menos, es decir, cuando hacen el cambio de variable, ahí ya está incluido, ¿verdad? El signo correcto, los signos correctos que me darían, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da esa integral? Sería menos 1 sobre raíz de ρ al cuadrado más z primado menos z al cuadrado. Así, ¿verdad? Sí. Cheque, muy bien, muchas gracias. L1, L2. Bueno, entonces, eso, cuando hacemos la evaluación, me queda 4pi epsilon sub 0, me queda 1 sobre raíz cuadrada de ρ cuadrado más L2 menos Z, menos 1 entre raíz cuadrada ρ cuadrado. Me quedaría negativo L1 menos Z, pero como todo está al cuadrado, lo puedo poner, sacar el factor común, el signo menos, y ponerlo así. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, muy bien, vamos a hacer lo mismo. El resultado no lo vamos a dar en términos de ρ, ni en términos de Z, sino en términos de los ángulos que me dijo el autor. Y de hecho nos vamos a apoyar en la misma expresión que habíamos encontrado, los valores de R. Y de hecho observen que me queda lo mismito, me queda R2 y R1. Esta expresión de aquí, todo esto de aquí es R1 y toda esta expresión de aquí, esto es R2, ¿sí? L2 menos Z al cuadrado más ρ cuadrado, raíz cuadrada de eso es R2. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, yo puedo relacionar los ángulos con esa expresión. Lo único malo que ahí solo tengo el valor de la hipotenusa en esos dos triángulos. Entonces, pero podemos hacer algo para que me quede más o menos de la misma forma como el
la expresión que había encontrado arriba, voy a multiplicar por ρ en la parte de arriba y voy a multiplicar por ρ en la parte de abajo para que siga siendo el mismo término, ¿verdad? La misma expresión, no modificarla. Entonces, si hago eso, déjenme hacerlo de un solo, bueno, lo voy a dejar aquí mejor, por si ustedes quieren ver las notas, ¿verdad? Y no se les olvide. Si hago eso, me quedaría 4pi epsilon sub 0, ρ, y me quedaría ρ entre R2, ¿verdad? ¿Y quién es ρ entre R2? ρ entre R2. Eso lo recordarán ustedes, es el coseno del ángulo, ¿verdad? El lado adyacente sobre hipotenusa es el coseno del ángulo, alfa 2, ¿cierto? Y en el otro lado, menos, tengo ρ entre R1 y ρ entre R1, si ustedes recordarán, ρ entre R1, eso sería el coseno de alfa 1. Entonces, vamos a hacer la sustitución, sería coseno de alfa 1. Y esa sería la componente en Z, es decir, el campo, ¿verdad? En este punto en particular, debido a eso, el campo va a tener una forma así. Tiene tanto componente en ρ como componente en Z. ¿Estamos de acuerdo? El campo tiene tanto componente en ρ como componente en Z exactamente en ese punto en particular. Entonces, bueno, cheque, eso sería todo, ¿verdad? Yo ya sé cómo está el campo. El campo, repito, es la componente en ρ que acabamos de encontrar en dirección ρ más la componente en Z en dirección Z. Entonces, cheque, esa sería la respuesta. Ya sabemos quién es E de ρ y E de Z. ¿Qué más me pedía el ejercicio? Me pedía el otro inciso que encuentre quién es el campo si ahora, es decir, el punto P está exactamente simétrico, ¿verdad? Es decir, está exactamente sobre el plano XY, es decir, en el punto medio que corresponde a la línea. Es decir, yo tengo una barra finita, ¿sí? Y yo tengo el punto exactamente aquí, a la mitad, a una distancia ρ, ¿verdad? Es una línea finita. ¿Y quién era la longitud de eso? La longitud de eso me dice que tanto L1 como L2 miden L, es decir, esto de aquí tiene que ser 2 veces L, ¿verdad? 2 veces L. La longitud de eso es 2 veces L. Entonces, encuentre quién es el campo. Para ese inciso B, lo voy a poner así, inciso B. Entonces, resulta ser que lo único que tengo que hacer, ya tengo resuelto el problema, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es la correspondiente sustitución. Si eso es simétrico, es decir, esta longitud y esta longitud son la misma, y este lado de aquí es el mismo compartido para ambos triángulos, entonces recordarán que esos triángulos tienen que ser congruentes. Son congruentes, al mismo tiempo son semejantes, ¿verdad? Son congruentes, significa que esta medida de aquí y esta medida de aquí son la misma. Significa también que este ángulo de aquí le vamos a poner alfa y este ángulo de aquí son el mismo. En otras palabras, alfa 1 y alfa 2 son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Y los triángulos, los ángulos adyacentes a L también son congruentes. Entonces, con eso yo ya puedo simplificar el problema, porque alfa 1 y alfa 2 son iguales. Entonces, aquí me quedaría 2 veces el seno de ese ángulo. Me quedaría lambda, ¿verdad? 2pi, ya haciendo la sustitución, ρ por el seno de ese ángulo alfa. Vamos a ver si no me equivoqué. Sí, ¿verdad? Ya está multiplicado por el 2. Entonces, ahí está. Sería así. Y la componente en Z de eso, si los ángulos son iguales, yo puedo ver que estos dos términos son iguales, pero de signos opuestos. Entonces, eso sería 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo el punto exactamente en el centro, el campo eléctrico únicamente va a tener dirección en ρ. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el campo eléctrico. Y eso sería todo. Tal vez lo que pueden hacer ustedes es dejar la expresión no en términos del ángulo alfa, sino que hoy sí en términos de L y en términos de ρ, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Me estoy refiriendo que el seno de alfa es lado opuesto sobre hipotenusa, es decir, esto me quedaría lambda 2pi epsilon sub 0 ρ, lado opuesto es L, ¿verdad? Por L, entre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Me quedaría ρ cuadrado más L al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ese sería el campo. Y eso sería todo lo que habría que hacer para este ejercicio. Entonces, ρ. ¿Preguntas, muchachos? ¿Se entiende?
¿Preguntas hasta el momento? Bueno, estoy mirando que alguien me escribió hace un momento, dicen que están en exámenes de métodos matemáticos. Significa que están para la clase de ingeniería, ¿verdad? Bueno, entonces muy bien, puede ser que eso haya sido el motivo por el cual ahorita solo están ustedes 10. Entonces, muy bien. Queda poquito tiempo, pero quiero ver cómo andan ustedes para que identifiquen ese resultado en este problema 8. Igual, intenten hacer el problema 6, aunque no va a ser evaluado el problema 6 en las pruebas, les diría que traten de hacerlo, ¿verdad? Pero el problema 8, ese se lo voy a dejar de tarea, es este. Solo quiero ver qué ideas les surgen a ustedes para hacer esto con el resultado que hemos encontrado anteriormente. Repito, si ustedes se van a hacer todas las integrales, bienvenidos, lo pueden hacer el problema también así, pero tienen que hacer exactamente, ¿verdad?, el mismo procedimiento que hicimos aquí, es decir, resolver esa misma integral para llegar a este mismo resultado que tenemos acá, lo tendrían que hacer ustedes 4 veces. Si lo hacen así, pues está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes aprendan a utilizar resultados previos también para acoplarlos a una nueva situación y resolverlos de una forma más sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Observen que aquí yo tengo una longitud, y yo estoy encontrando el campo eléctrico de esa longitud con densidad de carga constante cuando está separada a una distancia ρ y que está exactamente, ¿verdad? Esa distancia que lo separa está colocado exactamente, el punto de campo está colocado exactamente a la mitad de la línea de carga, ¿verdad? Es un punto que está localizado en una forma simétrica. Entonces, miren este problema. Encuentra el campo eléctrico a una distancia z por encima del centro de una espira cuadrada, ¿sí?, que tiene lado A. La espira tiene lado A. Y que tiene densidad de longitud de carga uniforme, tal como se muestra en la figura. Observen que corresponde al mismo problema, lo único que realizándolo 4 veces. Por ejemplo, me voy a enfocar en cualquiera, en esta de acá, ¿verdad? Esta es una longitud, y me está pidiendo que encuentre quién es el campo exactamente cuando está separado a una distancia. Le voy a llamar así, no es que voy a utilizar coordenadas, sino que le voy a llamar así para que ustedes lo identifiquen. Le voy a llamar, está a una distancia ρ, solo para que ustedes lo identifiquen. No estoy utilizando, no, ese ρ no representa componentes de coordenadas cilíndricas, sino solamente para que ustedes identifiquen que es exactamente el mismo problema que hemos resuelto ahorita, ¿cierto? Entonces, con esa información, resuelvan el problema. Tienen 6 minutos para darme una idea de cómo lo van a hacer. De hecho, ya tienen un buen avance en ello. Solo planteen el ejercicio y me dicen a ver cómo les va. Y eso sería todo el día de hoy, ¿verdad? Igual, vayan trabajando, vayan estudiando, no se olviden. Y el día lunes comenzamos tema nuevo. ¿Preguntas, muchachos? Clic, Escucho. pero cuando teníamos una superficie no era usar sigma. No. Observe que el problema no es una superficie, sino una espira. Una espira. Entonces, no es que la carga va a estar dividida en la superficie, sino que la carga es una espira. Me está diciendo que la densidad de carga, bueno, de hecho sí es cierto, no menciona aquí, es densidad de carga, pero como es una espira cuadrada se refiere que es un alambre, ¿verdad? Pero aquí tuvo que haber aclarado mejor que es densidad de carga lineal, uniforme, lambda. Si fuera una espira, sí, sería densidad de carga superficial y el problema sería diferente, ¿verdad? Sería un cuadrado, de hecho sería más sencillo. Si fuera una lámina cuadrada, el problema se resolvería de una forma mucho más sencilla, ¿verdad? Pero en este caso es una espira, es decir, son alambres o no necesariamente alambres, son material
de longitud dada, ¿estamos de acuerdo? Donde la densidad de carga está aquí, en la longitud. ¿Hoy sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, si no tienen consultas, vamos a quedarnos hasta aquí. Y vamos a seguir entonces el día lunes. Les deseo feliz fin de semana, muchachos, muchachas. Estudien, descansen. Bueno, hagan las cosas en forma proporcional, ¿verdad? Y sepan identificar qué cosa le tienen que dar mayor tiempo para beneficio de ustedes, lógicamente, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí. Feliz día. Nos vemos, licenciado. Feliz, gracias. Muchas Nos vemos, gracias. Leo. Feliz día.